Muy buena tarde, nuestra Colombia amada y demás comunidad de la propiedad horizontal que nos observa desde diferentes lugares. Muy buena tarde, Luis Miguel, ¿cómo estás? Excelentemente, Lorena. Muchísimas gracias por invitarme de nuevo para ser parte de estos videos, porque definitivamente ahorita quería pedirte una ayuda, Lore, conociendo el tema como tal de la historia, conociendo hace un poco, que como hace 2 semanas aproximadamente, estuve en una reunión de propiedad horizontal, es una reunión de pelados y todo eso que nosotros organizamos. Y ahí estábamos acercándonos hacia la historia y lo que tenía que ver con la propiedad horizontal, la vulneración de los derechos y demás temas relacionados. Pues a lo que estábamos cerca al 20 de julio, entonces nosotros sabíamos como tal, estábamos haciendo una presentación y ahí fue que nos dio por pensar, ¿tiene algo que ver la historia con la propiedad horizontal y la forma en la que se está viviendo ahorita la propiedad horizontal? Claro que sí. A propósito del 20 de julio y todo lo que tiene que ver con el problema de orden público que se ha suscitado de cara a la pandemia y la situación de crisis social en general del país, es bueno que entonces hagamos un poquito de historia. Este es un tema muy denso, muy amplio, y por eso, mis estimados, les invitamos para que no se pierdan los siguientes 3 capítulos, porque esta serie se llama Derechos Humanos y Propiedad Horizontal. Hoy, entonces, Luis Miguel, vamos a hablar un poquito de el tema de la violencia en Colombia. Y bueno, sería bueno empezar por comprender que este es un periodo histórico que comprende desde 1925 hasta 1958. ¿Y qué pasó en ese proceso de 1925 hasta 1958? Se presentaron una serie de confrontaciones entre el Partido Liberal y los partidos conservadores. Yo creo que Colombia siempre ha tenido ese conflicto. ¿Sabes por qué? Porque hablemos un poquito del incidente del florero de Llorente, con el cual nace lo que conocimos como la patria boba, que nos duró desde 1810 hasta 1819. ¿Qué pasó en el periodo de la patria boba? Con el incidente del florero de Llorente se puede declarar la independencia de Colombia. Pero una vez declarada la independencia de Colombia, empezó una confrontación política, sociopolítica y social por el tema entre si éramos federales o liberales, o si éramos conservadores, si éramos centralistas o conservadores. En ese orden de ideas, como no nos pudimos colocar de acuerdo en 1816, pues fracasa ese intento de gobernarnos a nosotros mismos como nación, y luego nuevamente la corona española tomó el poder. Hasta 1819, cuando el 7 de agosto se nos da la batalla de Boyacá. Aprendida la lección, entonces en 1819, una vez lograda la independencia a partir de la batalla de Boyacá, nos tomamos 2 años, desde 1819 hasta 1821, para conformar nuestra constitución que nos dio nacimiento como República de Colombia. A partir de 1828 en adelante, surgen una serie de confrontaciones o diferencias entre Santander y Simón Bolívar. Las confrontaciones y diferencias para administrar el país, surgida entre estos dos actores principales, protagonistas del proceso de independencia en nuestro país, dieron lugar a lo que hoy conocemos como los partidos liberal y conservador. Con esta pequeña introducción, luego poco a poco vamos a ir haciendo ese paralelo entre 1800 y 1900, que van a dar cuenta de lo que somos hoy y por qué la propiedad horizontal juega un rol muy importante en ello. Lo que sí te puedo decir, Luis Miguel, es que a partir de 1925 hasta 1958, esas confrontaciones armadas que se dieron entre partidos del liberal y conservador trajeron unas consecuencias no muy afortunadas para nosotros, entre las cuales, pues nosotros no podemos llamarlo guerra civil, pero sí podemos, pero digamos que sus características la podrían denominar como tal, ¿cierto? Pero allí hubo una serie de masacres, allí hubo una serie de destrucción de la propiedad privada,
terrorismo, ¿sí? Y dentro de ese proceso de 1925 a 1958 está un incidente que detona todo y es la muerte de Jorge Eliezer Gaitán en 1948. Pues bueno, hasta aquí te puedo contar un poquito el tema de vulneración de derechos. ¿Qué otra pregunta tienes, Luis Miguel? Es muy interesante, ¿sabes por qué? Porque nosotros estábamos recordando como tal los principios de la ley 675 y ahí dice como tal que se tiene como tal que empalmar, ¿sí? Según lo que entiendo, las normas. O sea, sé que tanto esta norma esté en un nivel y que esta pues haga caso de lo que dice la otra norma, según lo que entiendo. Y también dice en los principios que en la propiedad horizontal también se debe velar por el respeto de los derechos humanos. Entonces por eso era que a mí se me hacía curioso, porque si históricamente se han vivido tantos cambios a nivel, entonces imagínate todo lo que tiene que ver la propiedad horizontal. Y la verdad yo no conocía que desde tiempos tan atrás se tuviera ya cuenta de lo que es la propiedad horizontal. Claro que sí. Podríamos ahondar un poquito más en esa historia. Lo que dicen hay dos principios fundamentales de la ley 675 que nos van a llevar a entender este tema del Bogotazo 1948, que parte de ahí nace el tema de la propiedad horizontal en Colombia, ¿sí? Sí. Y eso le da razón de ser a dos de los principios fundamentales de nuestra ley 675. El primero de ellos dice que los reglamentos de propiedad horizontal deben implementar técnicas para garantizar las relaciones pacíficas y la solidaridad social. Y el segundo de ellos dice las actuaciones de los integrantes del órgano de la administración, así como de los copropietarios, deben propender el cumplimiento de derechos y obligaciones inspiradas por el respeto a la dignidad humana. Es decir, priman los derechos humanos en el orden interno. Y si me voy a la Constitución, artículos 93-94 de nuestra Constitución, dicen que priman los derechos humanos en el orden interno. Imagínate cómo, por eso yo siempre voy a decir que la propiedad horizontal a entenderse como una microciudad que de alguna manera reproduce las problemáticas y dinámicas territoriales donde se ubican. Total. Exactamente, ¿cierto? Entonces, pues claro, dándote respuesta a eso que tú me estás diciendo hoy, es un tema muy importante teniendo en cuenta el antecedente de la violencia y ya entendiendo para dónde va. La propiedad horizontal, ¿cómo nació? Nace desde un tema de una serie de actividades a través de grupos de individuos, pero es que la propiedad horizontal nació en Colombia en 1948, pero dice que nació desde hace mucho tiempo, de siglos atrás. Sí. ¿Por qué? Por las acciones de ciertos individuos o tribus de cazadores que en su momento lo que hacían era compartir la tierra entre esas mismas tribus con el fin de mantenerse a salvo de posibles enemigos. ¿Y qué es lo que se pretende con las copropiedades? Mejorar la calidad de vida y las condiciones de seguridad y convivencia en el territorio. En ese orden de ideas, siguiendo esa misma línea de garantizar la seguridad y la convivencia de las familias que residen en la PH, este tipo de integración entre individuos, en ese tiempo los cazadores que se unían para cuidar sus tierras y compartirlas, ¿cierto? Tribus y comunidades se mantuvo durante muchas eras de la humanidad y a medida que transcurrió el tiempo fue evolucionando y luego entonces llega la época grecorromana en el año 510 a.C. Los romanos, antes de la era cristiana, por los periodos de reinatos, monarquías y durante el Renacimiento, vivían en casas, vecindades que se terminaron convirtiéndose en edificios compartidos por diferentes familias. Sí. Y ahí aparece también el concepto de la copropiedad. Antes una casa que era habitada por una sola familia empieza a dividirse por secciones y entonces empezamos a compartir estos espacios. Aunque la propiedad horizontal data desde hace muchos años, ¿sí? Vamos a centrarnos un poquito más acá, o desde hace muchos siglos,
su regulación y normatividad se ha transformado, porque recordemos que la sociedad nace, se reproduce y se transforma en el tiempo. Y así como la sociedad nace, se reproduce y se transforma en el tiempo, las dinámicas territoriales y formas de convivencia en el territorio también se tienen que adaptar a esos procesos de transformación y evolución. Y por eso, eso implicó una transformación en las necesidades, en los desarrollos, en la construcción y cambios de forma de vivir en propiedad horizontal, que es lo que estamos viviendo hoy. Total. De ahí que hoy estamos hablando de la actualización de la ley 675. Y para no hacer más largo el cuento, en Colombia la propiedad horizontal aparece en nuestra historia debido, como ya lo habíamos dicho, a la muerte de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948. ¿Por qué va a aparecer la propiedad horizontal hasta ahí? El Bogotazo. Cuando muere, el Bogotazo que generó una serie de disturbios que ocurrieron en la capital de Bogotá. Juan Roa Sierra, que fue quien terminó con la vida de Jorge Eliezer Gaitán, fue perseguido, ¿sí? Por la turba, ¿sí? Quienes posteriormente arrastraron su cadáver hasta la casa de Nariño. A raíz de estos sucesos hubo grandes daños y afectaciones en muchas construcciones y viviendas, razón por la cual el 29 de diciembre de 1948 se creó la Ley 182 de 1948, por medio de la cual se promueve la construcción de mejoras de estas viviendas y desde una estructura distinta, que es la construcción de varios pisos de estas viviendas que se vieron afectados por los disturbios, y fue a través de esta ley que aparece entonces el periodo de regulación de las formas de convivencia en propiedad horizontal en nuestro país. Pues no siendo más, hasta aquí llega el primer capítulo de nuestra serie. Si quieren seguir conociendo un poquito de la relación de la propiedad horizontal en Colombia con los procesos de convivencia, seguridad en el territorio y la garantía y goce efectivo de los derechos humanos, no se pierdan el próximo capítulo en los próximos días. Excelente tarde. Mera Consultores SAS, presente en los territorios. No olviden revisar nuestras redes sociales. Ya saben que estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en Facebook. Y siempre recuerden, el que no conoce la historia está condenado a vivirla y a repetirla. Excelente tarde para todos.